Hola a todos, un gran saludo. En este screencast voy a abordar el tema de los sistemas de medidas de ángulos. Para ello vamos a iniciar dejando muy en claro qué es un ángulo. Bueno amigos y amigas, un ángulo va a ser, para que se entienda de una manera sencilla, pues una abertura que se forma entre ya sea dos rectas, semirectas o segmentos de recta que se cortan y coinciden en un punto al que llamaremos el vértice del ángulo. En el ejemplo que se ilustra en pantalla, tenemos que los segmentos OQ y OP coinciden en el punto O y forman una abertura entre ellos. Este punto O, que es donde coinciden, es el vértice del ángulo formado por estas dos semirrectas. Si imaginamos que inicialmente los segmentos OP y OQ están superpuestos, es decir, uno encima del otro, y entonces imaginamos que uno de los dos inicia un giro. Por ejemplo, aquí se ilustra donde el segmento OP gira en un sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. A ese sentido le llamamos levógiro o antihorario, ¿sí? También puede ocurrir que partiendo o quedándose fijo el segmento OP, es el segmento OQ el que gira en esta ocasión en un sentido igual al movimiento de las manecillas de un reloj. A ese tipo de giro le llamamos dextrógiro o movimiento o giro horario, ¿sí? Porque se parece al movimiento de las manecillas de un reloj. Así es como se forman los ángulos. Bien, para el primer caso, donde se da un giro antihorario o levógiro, decimos que el ángulo es positivo, en tanto que si el giro es horario o dextrógiro, nos referimos a esto como un ángulo negativo. Un caso especial ocurre, como el que tenemos ilustrado en pantalla, cuando uno de los lados del ángulo es horizontal, como en este caso OQ, que es horizontal, o bien OP, que es horizontal en este otro. Bueno, en este caso tenemos un ángulo de elevación en el ángulo positivo, ya que el ángulo parece elevarse por encima del horizonte, en tanto que en caso contrario, en un ángulo negativo, tenemos un ángulo de depresión, ya que el ángulo parece ir por debajo de la línea horizontal. Bueno, es momento de referirnos a los sistemas de medida de los ángulos. Iniciamos con el sistema sexagesimal. Este sistema divide una revolución o vuelta completa en 360 partes iguales. Cada una de esas partes se llama grado sexagesimal. A su vez, cada uno de esos grados se divide en 60 partes iguales que se llaman minutos sexagesimales. Y cada minuto se divide en 60 partes iguales llamadas segundos sexagesimales. La manera en cómo se representan las lecturas en este sistema, tenemos aquí un ejemplo. Esta lectura se lee 120 grados, que es la bolita o el círculo como superíndice, 40 minutos, una comilla como superíndice se refiere a minutos, y 25 segundos. Las dos comillas se refieren a segundos sexagesimales, tal como dice en este párrafo. Los grados se representan con un pequeño círculo como superíndice. Aquí está, 120. Los minutos con una comilla, 40 minutos, y los segundos con dos comillas como superíndice, 25 segundos. Así es como se escriben los ángulos medidos en sistema sexagesimal. Después tenemos a lo que es el sistema centesimal para medir ángulos. En este sistema centesimal, toda la vuelta completa o rotación se divide, pero ya no en 360, sino en 400 partes iguales. ¿Sí? Es decir, cada cuarto de vuelta son 100 grados centesimales. A los grados centesimales también se les conoce como gradianes, ¿sí?
A su vez, entonces, cada uno de esos 400 gradianes que componen toda la revolución, cada uno de ellos se divide en 100 partes iguales, que son los minutos centesimales. Y cada minuto centesimal se va a dividir en 100 partes iguales, llamadas segundos centesimales. Un ángulo que se exprese en este sistema se representa con una G minúscula como superíndice para indicar los gradianes o grados centesimales, una M minúscula como superíndice para los minutos centesimales y una S minúscula como superíndice para los segundos centesimales. Aquí tenemos el ejemplo de una lectura. Esto se lee 65 gradianes, 45 minutos y 30 segundos. Así es como se escriben las lecturas de ángulos o de medidas de ángulos en el sistema centesimal. Y el tercer sistema de medida es el sistema circular. Este sistema va a usar como unidad de medida al radián. ¿Y qué es un radián? Bueno, pues para entender lo que es un radián, debemos de visualizar una circunferencia o círculo en el cual se formen ángulos centrales. Un ángulo central es el que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y los lados pues todos corresponden a una medida igual al radio de la circunferencia, ¿sí? Conforme se va abriendo este ángulo central, esta longitud de acá que se llama arco, este arco pues también va creciendo, ¿sí? Imaginemos que estos dos lados del ángulo están superpuestos inicialmente. De repente este empieza a rotar, a girar, se empieza a abrir el ángulo y entonces el arco empieza a crecer. En el momento en que el arco tenga una longitud igual al radio, es decir, que esto de aquí, este arco mida lo mismo que el radio, en ese momento este ángulo corresponde a un radián, ¿sí? Esto viene a ocurrir aproximadamente a los 57.3 grados sexagesimales. Se sabe que la circunferencia o perímetro de un círculo unitario es 2π unidades. Un círculo unitario es aquel en el cual el radio mide una unidad. Entonces de ahí se establece la siguiente relación. 2π radianes van a corresponder a una vuelta completa. Una vuelta completa son 360 grados sexagesimales. Si simplificamos entonces, si 2π corresponden a 360 grados, entonces π radianes van a equivaler a media vuelta o revolución, es decir, a 180 grados sexagesimales o bien a 200 grados centesimales. Así es entonces como vamos a proceder a las conversiones entre estos tres sistemas de medidas de ángulo. Para convertir una medida de un ángulo de un sistema a otro, vamos a requerir usar equivalencias entre los sistemas. Por ejemplo, para convertir del sistema sexagesimal al sistema centesimal o viceversa, podemos usar la siguiente equivalencia. 9 grados sexagesimales van a corresponder a 10 grados centesimales, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. Si vamos a expresar 45 grados sexagesimales en gradianes, podemos escribir nuestros 45 grados sexagesimales y aquí, como un factor de conversión, vamos a colocar nuestra equivalencia. Pondremos 10 gradianes arriba y 9 grados abajo para que se cancele la unidad grados y solo queden gradianes. El proceso aritmético consiste en multiplicar estos 45 por 10, lo cual daría 450, y después dividir esos 450 entre 9 para obtener 50 G, 50 gradianes, porque los grados se cancelaron. Lo que hemos aplicado es una sencilla regla de 3. Vamos a ver ahora el caso inverso, de gradianes pasar a grados sexagesimales. Por ejemplo, si vamos a expresar 150 gradianes en sistema sexagesimal, tomamos nuestros 150 gradianes y vamos a multiplicar. Ahora el factor de conversión se va a escribir de la manera en que los 9 grados
sexagesimales van como numerador y los 10 grados centesimales o gradianes como denominador, para que así se cancele la g de gradianes y nos queden los grados que deseamos. 150 se multiplica por 9 y el resultado se divide entre 10. 150 por 9 son 1350. Dividimos 1350 entre 10 y obtenemos 135 grados sexagesimales. Es decir, 150 gradianes son iguales a 135 grados sexagesimales. Veamos ahora el caso de convertir a radianes. Vamos a convertir 135 grados sexagesimales a radianes. Recuerda que la equivalencia que establecimos es que 180 grados van a ser igual a pi radianes. Pi, recuerda que es un número irracional. Se suele redondear como 3.1416, aunque en realidad tiene infinidad de decimales. Lo vamos a manejar entonces de la siguiente forma. Escribimos nuestros 135 grados que deseamos convertir y como factor de conversión colocamos la equivalencia de este modo, dejando los pi radianes arriba y sus equivalentes 180 grados como denominador, con el fin de que se cancelen los grados y nos queden los radianes. 135 por pi entre 180 se puede expresar el resultado como 3/4 de pi radian. Esos 3/4 surgen solo de simplificar la división 135 entre 180, la cual se puede leer como una fracción, 135 180avos, que al simplificarse nos dan 3/4. Es muy común, como dice aquí este párrafo pequeño, es muy común dejar el resultado como un múltiplo de pi, ya sea un entero o una fracción como en este caso, que nos dio 3/4. Entonces 135 grados sexagesimales corresponden a 3/4 de pi radian. Sin embargo, si deseas expresar el resultado como un decimal, entonces lo único que tienes que hacer es considerar estos pi, este número pi, como 3.14 o 3.1416. Vamos a ver, por ejemplo, si usamos 3.14 como el valor de pi, entonces la operación sería que 135 grados, que son iguales a 3/4 de pi radianes, multiplicamos 3/4 por 3.14, que sería el valor de pi. 3.14 por 3 entre 4 nos da 2.355 radianes. 135 grados sexagesimales son 2.355 radianes. Vamos ahora al proceso inverso. Tomar un ángulo en radianes y expresarlo en grados sexagesimales. Convertir 3/5 de pi radianes a grados. Tomo los 3/5 de pi radianes y el factor de conversión ahora tiene a 180 grados y su equivalente pi radianes de esta manera. 180 grados como numerador y pi radianes como denominador, con el fin de cancelar radianes. Sin embargo, en este caso notarás que no solo se cancelan los radianes, también se cancela pi. ¿Lo ves? De manera que solo se multiplica 3/5 por 180. O bien 180 por 3 entre 5 y nos da 108 grados. Puedes ver que el factor pi se cancela en las operaciones. Recuerda que un radian equivale aproximadamente a 57.3 grados. ¿De dónde sale este resultado? Pues de dividir la equivalencia de que 180 grados son pi radianes. Si dividimos 180 grados entre pi radianes se obtiene 57.29 y varios decimales más. Por eso lo redondeamos o aproximamos a 57.3 grados sobre radian, o sea, grados por cada radian. ¿De acuerdo? Entonces vamos a convertir rápidamente 5.25 radianes a grados. Ponemos 5.25 radianes, colocamos nuestra equivalencia, 57.3 grados sobre un radian. Se cancela el radian, 5.25 por 57.3 nos da 300.825 grados. Vemos cómo se cancela el radian. Y así es como hemos convertido 5.25 radianes a 300.825 grados sexagesimales. De esta manera iniciamos nuestro estudio de lo que son los sistemas de medidas para ángulos y las conversiones entre ellos.